Buenas tardes. Nosotros quisimos hacer un proyecto en base a lo que dijo el profesor para leer archivos y graficar dependiendo de los datos que hay en el archivo. Entonces vamos a mostrar el script. Bueno, lo primero que hicimos fue importar los módulos que necesitábamos: el del sistema operativo, Matplotlib, los ejes 3D, el color map, el numpy, y pues eso es lo que necesitamos básicamente para hacer todo el trabajo. Iniciamos con un ciclo infinito para que se repita pues siempre el proceso. Primero listamos los archivos que están en el directorio actual y le preguntamos al usuario cuál es el nombre del archivo que quiere leer con su respectiva extensión. Luego asignamos una variable m y le decimos que si el nombre que ingresó el usuario está en la lista del directorio, entonces imprima un espacio, y con la condición si sí está, vamos a seguir normal con el programa desde acá. Si no está, entonces lo que vamos a hacer es cambiar de directorio y se le va a pedir al usuario que ingrese la dirección del directorio en el cual está el archivo que quiere leer. Luego de esto, ya le asignamos una variable archivo y abrimos ese archivo que dijo el usuario en modo lectura. Luego asignamos otra variable que vamos a llamar líneas y vamos a leer todas las líneas de ese archivo. Ya luego cerramos el archivo porque no lo necesitamos más. Vamos a crear 4 listas vacías, una X, Y, Z y la otra B, que se va a referir a los vértices que tengamos. Creamos un ciclo for en el rango de la longitud de la variable líneas que creamos arriba, y para eso ya vamos a tener entonces que según la longitud de las líneas vamos a hacer el ciclo. Entonces vamos a asignar una variable S1 que va a ser líneas en la posición y que estén separadas por comas, y entonces a eso nos van a dar tres elementos en cada línea y los vamos a separar convirtiéndolos en punto flotante, uno en S1,0, otro en S1,1 y otro en S1,2. Y para los vértices vamos a asignarle S1,0, S1,1 y S1,2 para que queden en una lista. Luego en el mismo for vamos a cada lista vacía le vamos a agregar el S1,0 a las X, el S1,1 a las Y y el S1,2 a las Z y el B1 a B. Luego de esto vamos a utilizar un recurso que es el módulo. Vamos a coger la longitud de X, que va a ser la misma de Y y de Z, y el módulo 2 para comprobar si los vértices son pares o impares. Si esto nos dice que es diferente de 0, quiere decir que todos los vértices van a ser impares. Lo que vamos a hacer entonces es agregarle ceros a cada lista para que ya nos quede par. Después vamos a llamar L igual a longitud de X y H a longitud de X sobre 2, que así nos va a dar un número entero, y vamos a crear las filas de las matrices para graficar. Entonces tenemos la posición en X1, que sería la primera fila de X, y se le va a asignar la variable X1. Entonces sería, cogemos X y de la componente en la posición 0 hasta la componente en la posición H, que va a ser la longitud de X dividido 2, y en la segunda componente la asignamos, pues la segunda fila la asignamos X2 y cogemos ya desde la posición H, que es la longitud de X sobre 2, hasta L, que sería la longitud de X, y vamos a asignar la matriz ya entera, que va a ser X1, X2,
y así vamos a hacer con el resto de las componentes en Y y en Z. Ya vamos entonces a imprimir un espacio, luego imprimimos las matrices en cada eje para que nos las muestre en pantalla. Otro espacio, imprimimos los vértices relacionados a la ruta, que va a ser como la forma de graficar, y seguimos con la gráfica en sí, que es crear la ventana, crear los ejes de 3D. Este es el tipo de gráfica que vamos a utilizar y sus características. Le vamos a dar un título a cada eje. El título de la gráfica lo vamos a sacar del archivo, y esta va a ser una barra de colores, y acá ya tendremos para que muestre la gráfica en pantalla. Y para finalizar le preguntamos al usuario que si quiere leer otro archivo. Si él dice que sí, pues se va a repetir el ciclo, y si dice que no, pues el programa se va a despedir y va a romper el ciclo. Entonces vamos a correr el programa para ver que sí funcione. Entonces le damos correr y me dice que ingrese el nombre del archivo con su extensión. Nosotros creamos tres archivos, que uno se llama cubo, el otro se llama pentágono regular y el otro se llama triángulo. Entonces vamos a decirle cubo y la extensión es txt. Entonces me dice que el archivo no se encuentra en el directorio actual. Vamos a ir donde está el archivo, está en descargas, y le vamos a copiar la dirección, y ahí me leyó, me imprimió las matrices en cada eje, X, Y y Z, y la ruta de los vértices que se tomó. Y aquí está la gráfica del cubo. Vamos a cerrarla y me va a preguntar que si deseo leer otro archivo. Le va a decir que sí. Entonces vamos a decirle triángulo. Como él ya está parado en el directorio de las descargas, entonces ya no me va a pedir que le ingrese la dirección. Aquí está el triángulo. Vamos a cerrar, vamos a decir que si deseamos continuar. Damos pentágono regular .txt, y ahí está el pentágono que queríamos con las listas. Y bueno, ya le decimos que no deseamos continuar y el programa se despide. Voy a mostrar las listas. Estos fueron los datos que utilizamos para el triángulo, este para el pentágono regular y este para el cubo. Y el programa va a poder leer cualquier otro tipo de archivo de texto, extraer los datos y poder graficar lo que haya de esos datos. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.